Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal de la sociedad. Internacional, ciudadana y constitucionalista, nuevamente el día de hoy con el honor y gusto de saludarles. Querido auditorio, en el ciclo Foro Permanente sobre los grandes temas, los grandes retos, las grandes problemáticas nacionales y regionales, nuevamente su servidor Román Díaz Vázquez, presidente del Parlamento Social Nacional, con el gran gusto de informarles que nos aceptó la invitación para el día de hoy estar aquí con los grandes temas y retos problemáticas nacionales para hablarnos sobre la seguridad, la prevención social, el destacado dirigente social, el gran personaje mexicano, defensor del sindicalismo en México, el también gran jurista Ángel Lozano López, quien es dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la COFA, es decir, de la Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional. Además, es un incansable y decidido entusiasta, luchador, trabajador, buscador de un México más justo, más próspero y más equitativo. Ángel Lozano López, gracias por estar con nosotros. Te agradecemos tu aceptación a participar aquí en Televisión Internacional Constitucionalista Canal Patrio en este ciclo de los grandes temas y retos nacionales. También, querido, gracias Ángel por estar aquí. Gracias, Ron. Y bueno, también tenemos aquí la presencia de otro ponente invitado especial, otros ponentes invitados especiales, María Lidia Guadalupe Vela y Cristian Martínez Chávez. Ellos son dirigentes de la Academia Nacional y Programa Nacional también de Amparo, Derechos Humanos, y además del Parlamento Social Nacional y de la PIMAC. Querido auditorio, ellos también van a hablarnos sobre este tema de la seguridad y la previsión social. Están también con nosotros dirigentes de organizaciones sociales de Nezahualcóyotl. ¿Tu nombre es? Zenaida Hernández. Gabriela Hernández. Y Gabriela Hernández, dirigentes de Resistencia, ¿verdad? Sí, Resistencia. En Nezahualcóyotl, Estado de México. Su servidor Román Díaz Vázquez agradece la presencia de las... Teresa López Vergara. Teresa López Vergara, bienvenida, Teresita. Pues solamente una persona jubilada y que me interesan estos asuntos y desde luego dentro de lo que puedo trato de ayudar. Muchas gracias por su presencia aquí. Jubilada, ¿verdad? Jubilada. ¿De dónde trabajó usted? En Banco Nacional de Comercio Exterior. Del Bancomext, ¿verdad? Bancomext. A ver si nos dan una opinión en unos momentos sobre la seguridad y la previsión social en México, después de escuchar a nuestro conferencista magistral. Bienvenida también. Silvia Serrano López, bienvenida aquí a su programa en la Hora Ciudadana y Constitucionalista. Y querido auditorio, pues también trataremos al final, les daremos algunas informaciones sobre el nuevo amparo de los derechos humanos. Y si llega el licenciado Santiago García Hernández, porque nos comentaba que tuvo un imprevisto sobre los juicios orales. Y bien, pues vamos a darle la palabra al maestro, al gran dirigente sindical social, Ángel Gómez López, para que nos hable sobre la previsión social, la previsión y la seguridad social, y el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y el ISSSTE, si gusta. Sí, muy buenas tardes. Agradezco mucho la deferencia que me hace el licenciado Román, que también se caracteriza por ser un gran líder y luchador social.
Prácticamente mi exposición va a ser y versar sobre seguridad social y previsión. Se enfatiza el término de seguridad social y previsión porque a la vez es prevenir y asistir a los trabajadores, a la clase trabajadora. Hay una confusión entre seguridad social simple, que es como la manejan ahora, o la está manejando Peña Nieto, indebidamente haciendo creer al pueblo de México que la seguridad social versa nada más sobre asistencia médica, los recursos que se destinan a hospitales para la atención pues básica y de situaciones de enfermedad y de salud de la clase trabajadora. Todo versa o se origina, y como todo se origina sobre la situación de, dicen que son reformas, para mí son deformas que está llevando a cabo pues para mí un nefasto gobierno de Peña Nieto. ¿En qué sentido son deformas? En que pues los que tenemos cierta idea de nociones de derechos, se dice que cuando el derecho se subdivide o se amplía, pues se va diluyendo. Entonces la idea de esto de las reformas es acondicionar, adecuar, pero a la vez multiplicar o subdividir. Antes eran las garantías individuales, ahora son derechos humanos, y pues tú mejor que nadie sabes, Román, que las garantías tienen una fuerza más una consistencia mayor en situación de derecho inalienable, y ahora los derechos humanos pues, son más amplios, son más universales, pero no tienen tanta consistencia. Se ha suprimido el término de garantía individual. Pero bueno, en concreto a lo que voy es que al darle esta connotación de derecho humano con la reforma constitucional, que empieza desde el artículo 1, pues sabemos que un derecho humano es básico, es la salud. Entonces ahorita han denostado al país con los energéticos, la infraestructura natural, también la humana, pero me refiero a la energética, a los recursos financieros, y ahora la laboral, que es terriblemente criminal. Ahora se va con la reforma. Lo que se quiere es implementar un seguro universal de salud, y todo se basa en la cuestión jurídica, en el sustento y el marco jurídico. Pues todo empieza, el sustento de esto viene, y antes hago la acotación y menciono a un gran maestro de constitucional que no sé si lo conozcan, se llama Clemente Valdés, fue un maestro mío, y él tiene un libro muy bueno que se llama La Constitución como instrumento de dominio. Este es muy importante porque en esta obra él desata o denota la manipulación que hacen los legisladores en un contubernio y en el juego del poder a favor de los gobernantes para pues prácticamente subjuzgar al pueblo y explotarlo. ¿En qué sentido? En que la ley que ellos hacen esa conveniencia de, como se dice en teoría política, de la superestructura, y denostando y explotando al pueblo, y sobre todo lo que es más golpeada actualmente es la clase trabajadora, en el sentido que, por ejemplo, se hacen leyes para que nosotros las acatemos, pero ellos las pasen por alto, o inclusive sean para su beneficio, a ellos no se les toque o no se les sancione de ninguna manera. ¿En qué sentido? Que si nos vamos ya a lo categórico, se dice y se ha rumorado en redes sociales, y está algunos videos y algunas notas en Facebook, en WhatsApp, de que dos ponentes, no recuerdo su nombre, están circulando dos videos en el cual ellos advierten que va a haber una reforma con la nueva Ley General de Seguridad Universal Social. Esa situación se dice que empieza por una reforma del artículo 4 que repercute en el 73 constitucional. En el cuarto pues establece el derecho humano a la salud y remite al 73 en sus fracciones 16 de las incisos de la 1 a la 4, pero remite en el sentido que son las facultades del presidente, y casi por decirlo así en forma literal establecen en la Constitución que el presidente tendrá la facultad exclusiva de emitir la ley de salud, y con las leyes secundarias y reglamentos que le parezcan a él convenientes para, según la Constitución, a favor del pueblo de México. Luego de ahí eso, pues, si lo viéramos ya con técnica jurídica, pues tendrían también que haber a futuro una reforma en el 123 que regula la seguridad social y el trabajo, y en la cual allí habría que haber una reforma en el apartado A, en la fracción 29, que es la que establece la seguridad social mediante la creación del IMSS
y todos los beneficios que va a aportar a la clase trabajadora, o para qué va a ser creado el IMSS, y que es precisamente los beneficios de salud, nada más. En el apartado B, que es mi especialidad, que es lo que yo manejo y de lo que yo enarbolo y defiendo y litigo, se menciona en la fracción 11 de los incisos a la F. Ahí viene el concepto de previsión social. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahí no nada más se habla de la asistencia médica que requiere el trabajador, sino que también requiere casa, diversión, fomento cultural, alimentación, y en sí eso es lo que engloba la previsión social. Está mejor desglosado y especificado en el B, en estas fracciones, porque la previsión social, que es lo que realmente tiene derecho la clase trabajadora, lo cual debería de tener la asistencia del gobierno y el pendiente de otorgado debidamente, nada más es la salud de promedio de hospitales, medicamentos, sino también una buena alimentación, una buena recreación, una vivienda digna, y pues como la misma Constitución establece, un salario digno para la subsistencia de las familias, lo cual eso no se cumple, desde ahí es inconstitucional. Y ahí también pues quisiera yo rematar que precisamente ha habido tanta corrupción en el sistema que actualmente en el 97 se hizo una reforma a la ley del seguro. Esa reforma precisamente fue porque los recursos ya no alcanzaban y había que hacer una adecuación para que se pudiera dar el servicio a la clase trabajadora debidamente. Sin embargo, eso es pura demagogia. ¿Por qué? Porque esa adecuación fue precisamente estirar lo poco que quedaba del seguro en demérito de una buena atención médica para la clase trabajadora. En el ISSSTE, en base al precedente que se tiene en esa prueba que hicieron, por decirlo así, de esa reforma en la ley del IMSS, le resultó benéfica, y como no hubo tanta protesta, se fueron sobre los burócratas, sobre nosotros, con que incluso te acuerdas que tú empezaste a hacer también una campaña de defensa con la ley del ISSSTE en la modificación 2007. En esa vez también lo mismo, se denostó al instituto, y de por sí ya era carente en servicios de salud muy malo. Pero la problemática que no nomás fue la salud, sino que la problemática es que el concepto de jubilación desapareció. Actualmente lo que hay es pensión de retiro, pero ya no es el concepto de jubilación, que era lo que realmente era un concepto amplio y de derecho garante de un bienestar debido al trabajador en todos sus sentidos, que lo que abarca la previsión social, o sea, que su calidad de vida sea la adecuada y positiva, y con esta reforma lo que se pretende es que sea menor, el instituto se encargue menos del trabajador, gaste menos, y porque supuestamente no alcanza. Aquí a lo que voy es que tanto el seguro como el ISSSTE ha sido devastado y ha sido por corrupción defraudado, o ha sido mal habido los presupuestos que se utilizan. Los presupuestos que se utilizan para dar la atención médica. Y pues por ejemplo en mi caso y en el de muchos compañeros hemos ido en 35 años de servicio, si acaso 10 veces al ISSSTE. Entonces todos esos recursos que yo aporté, ¿qué se hicieron? O sea, yo nunca los ocupé ni los ocuparon en mí. Entonces hay mucha clase trabajadora que está en mi caso y que dice uno, bueno, ese presupuesto, ¿cómo es posible que ahora salgan que no alcance? Pues es por lo mismo, porque se ha robado mucho. No olvidemos la Ayunes, que fue uno de los esbirros de Elba Ester, fue el que provocó un desfalco terrible y fue el último que demostró el ISSSTE. Ya para culminar, pues aquí lo que se dice es que se va a reformar en el sentido que se acaba la atención a todo el cuadro general de enfermedades y medicinas para la clase trabajadora, y se acota a un cuadro básico de enfermedades sumamente básicas y sencillas. Las crónico-degenerativas, una gripe, ahora las crónicas degenerativas como diabetes, cáncer, leucemia, todo tipo de problemas más fuertes, esos ya quieren que los pague el trabajador, sea costo del trabajador por medio de seguros. Y algún funcionario del Seguro Social en una entrevista quiso defender la postura gubernamental diciendo que no, que está permitido por la ley del ISSSTE, del seguro, subrogar, que lo que va a hacer el ISSSTE es subrogar porque ya no tiene la capacidad, pero que el presupuesto lo va a pagar de ese costo del seguro. Obviamente es demagogia, porque a la postre lo que se quiere es eso, que se subrogue por medio del seguro que tiene esa facultad legal hacerlo. O sea, si la gente del público no sabe qué es subrogar, es contratar servicios que paga el instituto. Y en el ISSSTE no se llega a ese grado, pero sí también se está diciendo,
y se está circulando en redes sociales que también las tiendas del ISSSTE tienen a desaparecer y a venderlas y quedarse con las más productivas. Y en sí también la Seguridad Social, ya en las nuevas reformas de la ley del ISSSTE, se está viendo la manera de que las enfermedades crónicas degenerativas ya no se atiendan de una manera integral como lo venía haciendo anteriormente el instituto. Y ya para culminar, pues eso es también lo que quiero comentarle a la gente, que hay una adecuación que se hizo en la ley del ISSSTE que poca gente sabe, fue la única que sufrió porque en la reforma quedó establecido en los transitorios que cada 4 años se iba a hacer una revisión de la ley y adecuarla supuestamente a la situación presupuestal del país. Pero en el 2011, por donde venían las elecciones, no se movió casi nada, pero de manera muy subliminal hicieron una reforma en la cual a nosotros burócratas, el hecho de que si aceptas un retiro voluntario, de manera implícita o tácita, estás también renunciando a tus derechos inalienables adquiridos de tu seguridad social. Entonces es una trampa que quiero ponerle a la gente, que no caigan en ella, porque ya ha habido casos, y hemos defendido algunos, en los cuales la gente recibe un retiro voluntario y a la hora que va a una clínica resulta que ya no está registrado como derechohabiente, ya está nulificado, ya ni existe para el ISSSTE. Y a la hora que han hecho la reclamación, les dicen que lo que sucede es que al aceptar ese retiro voluntario, ellos al firmar están renunciando de manera implícita a sus derechos adquiridos en el ISSSTE. Entonces, para que no caigan en esa trampa, lo mejor es que no acepten ningún seguro voluntario, y es muestra fehaciente de la perversidad del gobierno de cómo engaña a la gente para devastarle, denostarle, y pues todo lo que es su seguro social y su calidad de vida se vea menguada. Muchas gracias. Agradecemos al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, su conferencia magistral dada el día de hoy aquí en Televisión Internacional Canal Patrio, en el ciclo de los grandes temas y retos nacionales, problemáticas. Asimismo, queremos comentarle que recibimos algunas felicitaciones especiales y una pregunta del presidente del coordinador general de la Academia Nacional de Amparo, el licenciado y destacado también jurista, el abogado Hugo de Jesús Zamora Granados. Nos comenta que tienen ya el procedimiento del que va a hablar los compañeros Cristian y Lidia, el procedimiento de defensa y en contra de esta privatización. ¿Verdad? ¿Sí implica una privatización? Sí, la tendencia es privatizar. Privatizar totalmente. Y que además, con la denominación, es un atentado criminal a la previsión. Es prisión y seguridad. Prácticamente. Usted que ya está, que invita a toda la gente a participar en el mismo, si es posible, si es dable antes de o hasta que se dé. No, yo pienso que, como tú sabes, en técnica jurídica pues procede o da pie para un amparo indirecto, que el amparo indirecto funciona precisamente antes de que haya una ejecución inconstitucional en una ley. ¿Podría más fuerte hablar al respecto, por favor? Sí, me refiero a que esto da pie a este movimiento que loablemente están enarbolando. Hugo de Jesús Zamora Granados, Cristian y Lidia. Sí, los compañeros abogados lo hacen muy loable porque ya tiempo, porque es mejor prever que lamentar, como se dice en el argot. Y decía yo eso, que con cuestión de técnica jurídica sabemos que es procedente un amparo indirecto, porque es antes de que nos afecte una ley un proceso de implantación constitucional en una reforma, no sea afectada a la gente, y busca el amparo de la justicia federal. ¿Y quiénes pueden participar en esta defensa, amparo de la previsión y de la seguridad social? ¿Quiénes? Para que la gente lo sepa. Yo pienso que directamente los más afectados pues son la clase trabajadora, el derecho activos y jubilados, todos. Sí, pero obviamente eso repercute en el pueblo de México, porque todo el clase trabajadora la gente tiene familia que son derechos, sí, la ciudadanía en general, intervenir. Claro que sí, porque son derechohabientes indirectos o directos, y son beneficiarios de que deberían de recibir esa buena calidad o esos servicios de salud adecuados.
porque antes generalmente se atacaba ya estando el acto de gobierno, entonces ahorita es mejor antes. Claro. Ya desde ya. ¿Hay algún término para hacer esta demanda? ¿O es abierto? Yo siento entre que más rápido mejor. ¿O yo pienso que entre más rápido mejor. Y como tú sabes que cuando se afecta una garantía individual tan importante como es la salud y la propia vida por lo que implica la salud, queda permanente abierto el derecho de ampararse de la ciudadanía en general. Antes y después. Pero es mejor antes. Es mejor preverlo. Entonces, ¿qué le podría decir usted al licenciado Hugo de Jesús Zamora Granados? Pues yo le puedo decir que primero lo felicito por hacer valiente defensa y loable de esta situación, estar al pendiente de beneficiar al pueblo mexicano, sobre todo a la clase trabajadora que no se menciona tanto, porque tanto periódicos como medios siempre se habla del pueblo, la gente, pero la que genera la riqueza del país es la clase trabajadora, y esa clase es la que ha sido más golpeada, más afectada en su poder adquisitivo y ahora en su calidad de vida, demeritando la atención médica que merecen. Entonces decirle al licenciado que pues, le agradezco, le conmino y le alabo y lo motivo a que esta cruzada siga y que tenga la efectividad posible, porque la gente no sabe que hay dos formas de hacer lucha política: la movilización social organizada y debida, y también compaginada o coadyuvando con una muy buena defensa jurídica. Si coadyuvamos las dos situaciones, puede hacerse una lucha muy loable y muy efectiva. Pues en ese sentido están aquí los representantes del licenciado Hugo de Jesús Zamora Granados y destacados dirigentes también de esta Academia y Programa Nacional de Amparo, que es el compañero Cristian Martínez Chávez, sí, y la conferencista María Guadalupe Lidia Vela, ¿verdad? ¿Quién quiere hablar de los dos primero? ¿Usted o ella? ¿Usted? Sí. Cristian. Es que me acerqué para acá porque no se alcanzamos a pasar. Bueno, yo soy Cristian Martínez Chávez, soy miembro del Movimiento de Regeneración Nacional. Básicamente lo que yo opino al respecto de este proyecto neoliberal privatizador del ISSSTE y el IMSS es que es un proyecto que lleva décadas. ¿Por qué? Porque los neoliberales y los tecnócratas, que son los gobernantes que trabajan para favorecer a los macroempresarios en este país y en el mundo dominado por la clase política neoliberal, en el mundo occidental, y sobre todo en nuestro país, que entre países podemos decir que este proyecto está asociado al proyecto de un neoporfirismo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque actualmente México se encuentra con una tasa de violencia y delincuencia de las más altas a nivel mundial, y también es el segundo país en corrupción desde hace muchos años, desde hace más de 3 o 4 décadas, en el cual el Estado somos todos, el gobierno, los ciudadanos y los maestros. Básicamente los gobiernos irresponsables que hemos tenido ha sido una de las principales causas, es la ignorancia del pueblo de México sobre quienes los gobiernan. Yo creo que podría apostar que un 90% o más de la población de los Estados Unidos mexicanos no saben qué significa la palabra tecnócrata, que son los gobernantes que trabajan al servicio de los grandes, de los macrointereses, valga la redundancia, de los macroempresarios o de los monopolios que tienen el control de nuestro país, como es el grupo Carso de Carlos Slim, son las diversas familias que tienen un control sobre la economía de México. Y mientras el pueblo y los ciudadanos no nos preocupemos por presionar al gobierno, por ser partícipes políticamente de los cambios que se hagan en nuestro país, mientras tengamos una actitud indiferente hacia lo que haga el gobierno va a seguir haciendo lo que quiera con los intereses del pueblo.
¿Por qué? Desde la época del gobierno de Miguel de la Madrid fue presionado por los macroempresarios para que girara su política económica del nacionalismo hacia el neoliberalismo en el segundo tercio de su sexenio. Es entonces cuando el PRI hace un pacto en lo oscurito con el PAN, y el cual acepta que dentro de sus filas comiencen a entrar empresarios para que participen en las decisiones políticas de México. Uno de esos políticos del PAN que pactó con el gobierno de Miguel de la Madrid y la cúpula del PRI en ese entonces, y de las personas que estaban detrás de esos políticos, o sea, es decir, las 30 familias de las que habla López Obrador, dentro de las cuales hay otras 8 que son muy poderosas dentro de ese núcleo, que tienen el control de México, pactaron para que las empresas ejercieran en el gobierno. Entonces, a partir de ese momento, comenzaron a aplicar unas políticas ya cínicamente contrarrevolucionarias. De por sí, a partir del gobierno de Manuel Ávila Camacho, todos los presidentes que entraron a gobernar México siempre fueron contrarrevolucionarios, aunque sí, en algunas políticas, sí las aplicaron de acuerdo con la Revolución Mexicana, como fue la creación del IMSS, del ISSSTE. Todos esos fueron decisiones revolucionarias, pero tenían en ciertos aspectos de sus gobiernos tendencias contrarrevolucionarias, hasta que entraron los neoliberales a gobernar México y acabaron con el Instituto del Petróleo, Salinas de Gortari, le quitaron los derechos a los trabajadores, acabaron con las bases, con los trabajos de planta. Estoy hablando a grandes rasgos por la falta de tiempo, en los diversos trabajos, tanto en el sector público como privado. Le fueron quitando los derechos a los trabajadores, fueron acabando con las prestaciones laborales, ahora ya rotación de personal, se ha disminuido un 300%, según cálculos de expertos, el poder adquisitivo de los trabajadores. El Estado tomó control de los bienes de la nación que son del pueblo, como si fueran de su propiedad, como es el caso de el petróleo, la energía. Privatizaron Luz y Fuerza, bueno, no la han privatizado, pero la desaparecieron a Luz y Fuerza del Centro, porque el Sindicato Mexicano de los Electricistas es el único sindicato de izquierda que existe en nuestro país. Ya hicieron las reformas, las llamadas reformas secundarias, para aplicar en México una educación de las escuelas tipo Chandler que se está aplicando en Estados Unidos. La privatización del IMSS y del ISSSTE no es más que otro de los proyectos neoliberales. Privatizar la salud, que cada ciudadano se haga cargo de su salud, cada persona con su respectiva familia, y que el Estado no tenga ninguna responsabilidad. Y ese es el planteamiento neoliberal, un planteamiento neoliberal y neoporfirista, en el cual el Estado, su proyecto es ya no hacerse responsable del pueblo, y lo único que ellos protegen son sus propios intereses. Entonces lo que requiere México es una retabulación de sueldos y salarios, tener en la Cámara de Diputados, senadores, las cámaras locales de cada entidad, de cada estado, congresistas que tengan una conciencia de lo que estamos viviendo en México. Este país ya está, como dice López Obrador, hecho un desastre por las políticas neoliberales. Realmente al gobierno federal no le importa lo que pase con el pueblo. No se aplican políticas que beneficien al pueblo, sino al contrario. Todas las políticas y reformas están en contra del pueblo de México.